Buenos días con todos. Hoy vamos a tratar un tema que es fundamental, que son los riesgos laborales. Cada día durante nuestras tareas o nuestras actividades de trabajo nos enfrentamos a situaciones que pueden comprometer nuestra salud o nuestra integridad física. Por eso es importante entender qué son los riesgos laborales, cómo podemos gestionarlos, y esto es clave para evitar incidentes, accidentes o enfermedades ocupacionales. Bien, vamos a observar eh, tres temas principales. Que, el primero, ¿qué son los riesgos laborales? Después vamos a ver los tipos de riesgos laborales a los que estamos expuestos diariamente y luego los métodos de control. Y al final, pues vamos a realizar una evaluación. Bien, ¿qué son los riesgos laborales? Un riesgo laboral es la posibilidad de sufrir un daño debido a las condiciones peligrosas o el ambiente de trabajo. Estos riesgos pueden afectar tanto nuestra salud física como mental. Luego vamos a ver los tipos de riesgos laborales. Estos riesgos, el primero que vamos a observar va a ser el riesgo de seguridad o riesgo mecánico. Estos riesgos surgen por el uso de herramientas o maquinaria o por falta de orden en nuestro entorno laboral, lo que puede producir como cortes, golpes, caídas, atrapamientos o amputaciones. Como podemos observar en las imágenes, una persona que estaba operando una máquina que no tiene la guarda de seguridad y obviamente sufrió un corte. También las caídas a distinto nivel, caídas de objeto, atrapamiento y caída al mismo nivel. Como un método de prevención o medida de control, puede ser el uso adecuado de equipo de protección personal, colocar guardas de protección en los equipos, mantenimiento preventivo de la maquinaria o herramientas que vayamos a usar y capacitar al personal también para que estén conscientes de los riesgos que están expuestos. Luego tenemos los riesgos químicos. Los riesgos químicos se producen cuando los trabajadores están expuestos a sustancias químicas peligrosas, gases, líquidos, sólidos o algún vapor tóxico que pueden generar enfermedades agudas o crónicas. Por ejemplo, la inhalación de vapores. Eh, una persona que está en el área de mantenimiento, que está realizando trabajos de soldadura, pues estos equipos van a generar ciertos vapores tóxicos que si no se utiliza una mascarilla adecuada pueden contener una enfermedad a largo plazo por la inhalación de estos químicos o el contacto con productos corrosivos, que en el momento que estemos manipulando algún tipo de químico corrosivo sin el debido equipo de protección personal, que en este caso sean unos guantes de nitrilo, también un protector para los ojos, unas gafas monogafas y un mandil, dependiendo de la actividad que se vaya a realizar, para estar seguros y evitar cualquier tipo de incidente o accidente. Incluso el derrame de sustancias también entra como un riesgo químico porque pueden provocar intoxicaciones, incendios, si este no se controla pues a tiempo. Por eso es importante el almacenamiento adecuado de estas sustancias químicas, el uso de mascarillas, guantes o gafas de protección y una ventilación adecuada en las áreas de trabajo. Y también siempre leer la MCDS, también la matriz de compatibilidad química para saber qué elementos podemos almacenarlos juntos y qué no. Luego tenemos los riesgos ergonómicos. Estos riesgos se generan por adoptar posturas incómodas o realizar movimientos repetitivos. Estas posturas, pues como se muestra en la imagen, el personal, por ejemplo, administrativo, que puede pasar horas en un escritorio, también debe saber cuál es la postura correcta, la altura del asiento, el espaldar,
lo que es la pantalla de visualización de datos, en este caso el monitor. Todo esto puede causar también dolores lumbares si no nos acostumbramos a estar de una forma sentados de forma correcta. Otro ejemplo, el levantamiento de cargas. Al hacerlo de forma incorrecta se producen lesiones lumbares. Por eso es importante que en el momento de que vayamos a levantar una carga que es muy pesada, primero veamos si podemos usar alguna ayuda mecánica, como un yale, por ejemplo, o a su vez con ayuda de un compañero. Si no se pueden estas opciones, puedes optar con el levantamiento adecuado, que es usando la fuerza de las piernas y una buena postura para evitar así lesiones en la espalda. Y también los movimientos repetitivos. Los operarios que vayan a estar con movimientos repetitivos, y sobre todo si un determinado largo tiempo, sin realizar pausas activas, pueden sufrir lesiones musculares. Por ello es muy importante la prevención, que es implementar las pausas activas, adaptar los equipos y herramientas al trabajador y uso de ayudas mecánicas para levantar o mover objetos pesados si se requiere. Al igual también de proveer sillas ergonómicas en las oficinas. Y luego tenemos los riesgos físicos. Los riesgos físicos están relacionados a factores ambientales que afecten la salud o la comodidad del trabajador. Por ejemplo, el ruido, las vibraciones, iluminación deficiente o las temperaturas extremas, ya sea muy alta o muy baja. Cuando estamos expuestos a ruido, no solo nos va a causar a largo plazo la pérdida auditiva, también nos puede causar en ese momento a corto plazo un estrés o dolores de cabeza. Entonces es muy importante que si vamos a estar expuestos a ruidos varias por horas, es importante el uso de protectores auditivos. La iluminación también cuando es deficiente puede causar fatiga ocular y obviamente en nuestra área de trabajo si la iluminación es deficiente puede causar también accidentes. Y las temperaturas extremas, como he mencionado, ya sea temperaturas muy altas o muy bajas, pueden causar hipotermia o golpes de calor. Luego tenemos los riesgos biológicos. Bien, lo que son los riesgos biológicos, bueno, se originan por la exposición a organismos vivos, bacterias, virus, hongos o algún tipo de parásito que pueden provocar enfermedades infecciosas. Por ejemplo, un virus o bacterias de un personal que están limpiando, por ejemplo, los sanitarios y estos están expuestos a enfermedades infecciosas. Incluso las mordeduras de insectos también cuentan como riesgo biológico porque pueden transmitir enfermedades como dengue, por ejemplo. Y las mejores medidas de control, pues el uso adecuado de guantes, mascarillas y protección ocular, por ejemplo, en el área de microbiología, el lavado frecuente de manos, desinfección de superficies y el control de higiene en las áreas de trabajo. En todas nuestras áreas es muy importante que siempre estemos lavándonos constantemente las manos para evitar algún tipo de infección. Continuamos con los riesgos psicosociales. Estos riesgos afectan a la salud mental del trabajador y surgen por el entorno social o las condiciones laborales, como trabajo excesivo, acoso, la falta de apoyo social, incluso los que mentalmente no estamos bien, ya sea por un problema familiar, económico, amoroso, etcétera. Entonces, esto puede afectar también nuestra productividad en el trabajo. Por ejemplo, un montecarguista que está realizando sus labores, pero está preocupado, tiene muchas deudas tal vez, no está bien con la familia, mucho trabajo y esto le causa estrés, está pensativo, pero está conduciendo un montacargas, por ende no está al 100%.
puede causar un accidente, porque mientras está conduciendo el montacargas, está pensando en otras cosas, cómo solucionar sus problemas, no se fijó que una persona iba a cruzar, o no se fijó que adelante había su materia prima, producto terminado, o a su vez está cerca del andén y no se percató, se orilló mucho, se cayó y obviamente esto genera un accidente. Por eso hay que prevenir esto, promover un clima laboral saludable, también lo que es fomentar un ambiente de trabajo con una buena comunicación, que sea una conversación abierta y promover pausas adecuadas y balance entre la vida personal y la laboral. Por último, tenemos los métodos de control. Para los métodos de control, nos basamos por medio de una jerarquía de controles, desde la más eficaz a la menos eficaz. Por ejemplo, la más eficaz es la eliminación, porque obviamente quita físicamente el peligro. Un ejemplo es automatizar un proceso peligroso para evitar la intervención humana. Eso quita totalmente el peligro, pero no siempre se puede hacer. Por ejemplo, en un lugar que no aplicaría la eliminación es que si una máquina que genera mucho ruido, pero ya la máquina por defecto desde fábrica ya viene así porque es para que haga su correcto funcionamiento va a generar mucho ruido. Entonces no podemos eliminar la máquina, no podemos eliminar el ruido. Tampoco entraría lo que es sustitución, porque no podemos, si es una máquina nueva, no podemos cambiarla por otra que haga menos ruido, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Controles técnicos, aislar a la gente del peligro, automatizar la máquina o a su vez también controles administrativos que cambian la forma de cómo la gente trabaja, es decir, hacer turnos rotativos, dar unas capacitaciones y por último, la menos eficaz, los equipos de protección personal. ¿Por qué es la menos eficaz? Porque los equipos de protección personal no van a hacer que un accidente no suceda. Más bien lo que los equipos de protección personal es que va a disminuir sí, el impacto que pueda tener ese accidente. Por ejemplo, eh, una persona de bodega que no está usando su casco, pero digamos que en el rack metálico dejaron a la orilla este, unas etiquetas y estas caen y obviamente van a afectar al trabajador porque le va a caer en la cabeza, le puede causar incluso hasta la muerte y con un casco de seguridad tal vez no va a evitar que unas etiquetas se caigan del rack metálico, pero sí va a evitar que tal vez sufra un accidente mayor o una catástrofe como sería la muerte. Otro ejemplo, por ejemplo, de sustitución. En sustitución, por ejemplo, entraría un químico que es demasiado tóxico o corrosivo. Entonces podemos sustituirlo por otro químico que haga lo mismo, tenga el mismo efecto, pero que no sea tan nocivo para las personas que vayan a manipularlo. Luego tenemos controles técnicos o controles de ingeniería. Por ejemplo, instalar barandillas o escaleras o pasarelas en los lugares que vaya a haber pues, desniveles, incorporar extractores de aire para evitar acumulación de gases, colocar resguardo en las máquinas para evitar atrapamientos, como lo había mencionado antes. Por ejemplo, si una máquina puede generar tal vez este riesgo de cortes o atrapamientos, pero no podemos eliminarla, no podemos sustituirla, entonces sí podemos implementar un sistema de, ya sea de bloqueo o de resguardo para estas máquinas. Y luego los controles administrativos, por ejemplo, establecer protocolos de seguridad, tal vez reducir las horas de exposición mediante una rotación de personal, brindar las capacitaciones de seguridad para que el personal que vaya a manipular estas herramientas o ese lugar de trabajo
pues esté consciente de las actividades que va a realizar y los peligros que estos conllevan. También lo que es implementar señalización para advertir los peligros existentes en esas áreas. Y por último, los equipos de protección personal, como lo había mencionado, guantes, cascos, protección auditiva, mascarillas, para protegerse de los vapores o partículas. Bien, por último, para que hagan por favor una reflexión, que la seguridad no es solo responsabilidad del área del SSO, es un compromiso de todos. Cada acción cuenta para asegurar que al final del día todos podamos regresar a casa sanos y salvos. Y por último tenemos una evaluación. Eso sería todo. Muchas gracias.